estamos hablando de aviones, estamos hablando de conectividad, y sería una irreverencia no darle paso a Antonio Rama para que podamos comenzar a tratar los temas que hemos coordinado de comenzar a conversar con él. Y el primero de esos temas es, ¿qué es lo que puede explotar Uruguay en el mercado aéreo de la región? Algo de experiencia tiene, ya lo demostró con el inicio de Uber, a pesar del resultado final que nada tiene que ver con su propuesta y con su trabajo, sino por razones políticas del momento. Estoy seguro que nunca pensó que iba a tener la artillería pesada que tuvo en contra desde el sector político y sindical para llevar adelante aquella idea de Uber, pero de alguna forma fue reconocida esa visión cuando la gente de Leadgate lo primero que hizo al cerrar el acuerdo con el gobierno por Pluna fue contratarlo para que llevase adelante ese plan de negocios con ciudades secundarias, con Montevideo como hub. Bueno, ¿qué voy a seguir hablando yo si está Antonio? Adelante. Yo lo que entiendo con Uruguay, ahora desde hace 8 años que estoy aquí en Qatar, yo esto lo empecé mucho antes, empecé a trabajar en el año 2001, 2002 con los de la compañía, con Uber. El gran ejemplo lo vemos aquí en Qatar. Qatar es un país del tamaño del departamento de Durazno, con apenas 2.400.000 habitantes, pero estratégicamente situado a mitad de camino entre el sudeste asiático y Europa y América, y que hoy en día está ya cercano a los 50 millones de pasajeros que transporta Qatar Airways. Uruguay es un país pequeño para las dimensiones de los países de Sudamérica, rodeado por los dos mercados más grandes, que son Argentina y Brasil en cuanto a población. Chile ha hecho un trabajo fantástico, increíblemente, además de ser una situación geográfica terminal, porque indudablemente solo puede mirar hacia un lado, del otro lado todo tiene el Pacífico, y sin embargo, entendiendo el poderío que puede tener el desarrollo de una compañía aérea, ha desarrollado una gran empresa y se ha expandido por todo el continente. No olvidemos que con la compra, fusión o como le quieran llamar, de LAN con TAM, ellos pasaron casi a controlar cerca del 70% del tráfico aéreo de Sudamérica, ¿no? Lo que sí es cierto es que del pasado podemos hablar mucho y están los números además que nos lo referencian. La situación de esta pandemia ha generado un caos total y hoy en día no podemos fijarnos tanto en lo que había hasta diciembre del 2019, sino que todo el mundo se está tirando de los pelos, dice, bueno, ¿y cómo hacemos ahora? ¿Y cuál va a ser el mercado? ¿Y cómo vamos a retomar? ¿Y cómo vamos a empezar? Además, las grandes empresas, las grandes corporaciones, y lo estamos viendo con Avianca, con LATAM, todas las grandes estructuras tienen el gran problema que de golpe se han quedado totalmente sobredimensionadas, porque el mercado ha desaparecido. Y ha generado un tema que las compañías aéreas históricamente, en realidad el negocio ha sido el manejo del flujo de caja. Y cuando dejas de volar y cuando dejas de tener pasajeros, esa bola de nieve que es que aunque pierdas, aunque los balances de pérdida, te permite seguir operando y trabajando, porque es la base financiera de la compañía aérea, pues es como si esa bola de nieve hubiera reventado contra una roca y no gira más. Mira, una de las verdades más grandes que me dijeron hace unos años fue justamente que las aerolíneas, el negocio de las aerolíneas era muy similar al del mundo financiero.
El secreto son los grandes capitales que mueven y no los márgenes de contribución. Como habíamos comentado antes, las posibilidades o el potencial que tiene Uruguay indudablemente dependen del mercado que le rodea. No tiene un mercado propio por el número de habitantes que tiene, por el tamaño de sus ciudades, porque es un país que no tiene montañas, es suavemente ondulado y tiene bastante nivel en sus carreteras, con lo cual no es indispensable el trasladarse por avión. La única manera en desarrollar cualquier proyecto de transporte de compañía de aviación en Uruguay es pensando en atacar los mercados que tiene alrededor, ¿no? Básicamente Brasil, Argentina, Chile y en menor medida Paraguay y Bolivia. Y generar una masa de pasajeros, un volumen de pasajeros a través de un centro de distribución que sería Montevideo, para tener el volumen necesario para plantear los vuelos ya de larga distancia hacia Europa, Estados Unidos y todos los destinos de vuelo de más allá de 10, 11 horas de vuelo. Lo que yo veo como, digamos, vehículo de desarrollo es ese. La gran pregunta es, vale, nos ponemos de acuerdo, pero ¿cómo lo hacemos, no? Y ahí entra a jugar la herencia, como está de moda ahora hablar, de herencias malditas, de todo lo que ha sido la historia reciente del transporte aéreo en Uruguay. Primero fue Pluna como compañía pública, no terminaba de desarrollar, estaba mal gestionada. En el gobierno del doctor Lacalle Padre toman la decisión de fusionarse con Varig, a la cual le venden el 49% de las acciones, y ahí quiero hacer yo una apreciación. En el futuro, para que haya un verdadero desarrollo del potencial que pueda tener Uruguay, no es lo más conveniente una asociación con una compañía aérea de la región. Porque cualquier compañía aérea de la región lo que no va a hacer es competir contra su propio hub de distribución y contra su propio mercado. Puede que le interese entrar para tapar que otro competidor de fuera de la región pueda salir a competir fuertemente con ellos. Y más en la situación actual. Las grandes empresas que podrían plantearse eso, hoy están todas sumergidos en una vorágine de peleas a cuatro bandas con estudios de abogados en Nueva York de cómo van a llevar adelante la negociación con sus acreedores. Sí, hablemos concretamente, Avianca y Latam, ¿no? Sí, pero imagínense que ahora hacemos con todo buena disposición, nos acercamos, por ejemplo, a Latam y le pedimos que encima que se fueron de Argentina, ese es un poco el argumento que hay, ¿por qué no vienen y se instalan en Uruguay? Y Latam hoy no puede ponerse a hacer inversiones que son necesarias para hacer una startup de una línea aérea, cuando está negociando en Nueva York préstamos preferentes para poder obtener capital de giro que no tiene o para negociar con sus acreedores. Te consta que esa idea está corriendo, ¿no? Sí, la he oído por ahí. Es lógico, cuando todo está así, es lógico que todo el mundo intente hacer algo, ¿no? Y hay otros candidatos también por ahí que están siendo contactados. Yo creo que habría que volverme a lo mismo, pensar fuera de la caja, sacar la cabeza de la región y buscar un candidato de fuera que realmente diga, bueno, a mí sí me interesa desarrollar una red de distribución de pasajeros, sí geográficamente lo veo con potencial Montevideo. Hay otro tema que es importante, que es el aprovechar cómo está diseñado el sistema de aeropuertos de Argentina y Uruguay, de Argentina y Brasil, perdón, donde los aeropuertos grandes de vuelos internacionales no tienen las suficientes conexiones con los
aeropuertos con los destinos nacionales, por ejemplo, el caso de Sao Paulo, que utiliza Congonhas para el doméstico, Guarulhos para el internacional, y ahora con la operación de Azul también Campinas, con lo cual, si bien tiene conexiones en Guarulhos, pues complica un poco la situación, sobre todo para volar al resto de ciudades mal llamadas secundarias, ¿no? Porque hablamos de ciudades que son más grandes que a lo mejor que Montevideo, que muchas ciudades que consideramos grandes en la región. Entonces, al tener un solo aeropuerto, es más fácil generar ese hub de distribución. Y estar a mitad de camino. Yo siempre, el gran argumento cuando propusimos la creación de UR era el ejemplo de, por ejemplo, un empresario de la ciudad de Curitiba, que nadie volaba directo a Curitiba en esa época, que es un estado, el estado de Paraná, muy industrializado, con muchas empresas, que tuviera que ir, por ejemplo, a Córdoba, en Argentina, que es otra provincia de Argentina que también tiene mucho desarrollo, le llevaba un día llegar, porque había que ir de Curitiba a Congonhas, de Congonhas a Guarulhos, de Guarulhos iba a Ezeiza, de Ezeiza a Aeroparque, de Aeroparque a Córdoba, y a lo mejor ni llegaba a conectar. Y a través de Uber, que todo el mundo decía que yo estaba loco de volar, hacías Curitiba, Montevideo, Córdoba, y en 3 horas y media totales 4 horas estabas en Córdoba, y podías ir hasta por el día. Eso genera una estimulación del mercado y desarrolla, ¿no? Hoy, si vamos a los números que había en diciembre, tampoco nos podemos fiar de eso. O sea, es más ir a olfato y diseñar un modelo de compañía que empiece a trabajar con lo que de a poco se va abriendo. Eso es lo que yo creo. A ver, me gustaría que la opinión de Daniel, que ha estado muchos años trabajando en líneas aéreas y concuerda con lo que digo, o del resto del panel, que son toda gente con mucha más experiencia que yo. Bueno, eso hay que verlo. A ver, Daniel. En cuanto al tema de lo que comenta Antonio y del potencial y las posibilidades que tiene Uruguay, vuelvo y repito lo que con vos, Antonio, hemos conversado desde hace mucho tiempo. ¿Con qué Antonio? ¿Conmigo? Con vos, sí, con vos. Porque somos dos Antonio, ahora somos mayoría. Definitivamente pienso que Uruguay, con esas características que tiene, hoy coincido con lo que está diciendo el comandante Rama, hay que salir a buscar un player de afuera. La circunstancia en aquel momento era otra, había otro mundo, el mundo cambia. Hoy por hoy hay que salir a buscar un player de afuera para que justamente no pase eso, aun cuando hay algún participante en la región que en mi opinión pudiera ser también de interés el conversar y plantear de alguna manera para que sea Uruguay un punto de salida y un punto de conexión. Creo que lo que pudiera ser Uruguay hoy por hoy, si no tiene ese player internacional de gran porte que lo pueda entusiasmar, va en un feeder para poder llegar a los puntos de conexión Santiago, San Pablo, Buenos Aires. Y Buenos Aires con Ezeiza. Me olvido de Aeroparque. Buenos Aires con Ezeiza. Y trabajar en otro aspecto que es el tema de carga. Nadie está hablando del tema de carga y, por ejemplo, en la Argentina el transporte de carga desde las grandes zonas de producción vía transporte terrestre, en este momento y desde hace muchos años, situación gremial, sindical y los gobiernos que han estado y están, determinan una gran imposibilidad de llegar con grandes producciones de distintos tipos de productos, o bien por los problemas sindicales que hay, o bien porque hay determinado tipo de imposibilidad de bodega aérea. Hago un caso concreto, el salmón del sur de Chile viene por Ezeiza porque no hay cómo sacarlo, o no había cómo sacarlo porque había falta de bodegas desde Santiago a los Estados Unidos. El espárrago de Perú iba a Buenos Aires para venir a los Estados Unidos porque no hay cómo sacarlo de Lima al norte. Todo es así. La gran producción de Curitiba, como bien decía el comandante Rama,
dificulta la salida de partes, de autopartes hacia la industria del automóvil en Córdoba, y Uruguay puede ser el hub en cuanto a carga se refiere, pero que lógicamente todo eso está dentro de un contexto que tienen que haber todos los jugadores, todos los patitos alineados para que el gobierno, el interés de unos, de otros, etcétera, etcétera, haga que eso funcione y eso se desarrolle. O sea que... A ver, gracias Daniel. No quiero salir de ese tema antes de darle el paso a Ramón, para preguntarte, Antonio Rama, ¿cómo estamos con la idea de la Aerolínea Nacional de Referencia? ¿Cómo estamos con la posibilidad de que Uruguay cuente con una aerolínea con bandera uruguaya, no de bandera, que eso es una especie de guerrilla que estoy haciendo yo para que se entienda cuál es la diferencia, porque hay políticos que siguen hablando de aerolínea de bandera? Dame rapidito esa mirada tuya, Antonio. Yo antes intenté, a lo mejor no lo dije tan claro, ¿no? El país necesita tener una compañía aérea. Necesita, por muchos motivos, todo el mundo habla de la conectividad, a veces algunos sin tener claro de qué están hablando, pero el país, la historia reciente, el desastre que ha sido la historia reciente, que empezó con la pluna del Estado, después la asociación con Varig, después se volvió a ser totalmente pública, después se hizo lo de Leadgate, el resultado de mi propuesta de UR hace que es muy difícil para el sistema político decir de ahora a la sociedad, no, el Estado va a promocionar y va a iniciar la puesta en marcha de una línea aérea con bandera del país. Porque para atraer a un inversor y traer a un operador aéreo a que se instale en Uruguay, indudablemente es más fácil si tú ya tienes una estructura, aunque sea pequeña, de compañía aérea, donde dices, bueno, yo ya la tengo armando, no tengo que asumir el riesgo y los miedos que genera, por ejemplo, todo el proceso de certificación, y tengo un certificado operador, tengo una licencia de compañía aérea, y puedo entrar y puedo empezar a desarrollar desde esa plataforma. Lamentablemente yo no veo hoy, en la actual circunstancia y menos con la situación financiera del país y crisis, que el Estado esté dispuesto a decir vamos a invertir 50 millones de dólares en poner en marcha una compañía aérea de capital o de régimen privado que luego pueda privatizarse totalmente o parcialmente. Eso es lo que yo veo. Y con lo cual vamos a depender de que haya algún tipo de jugador o de operador que consiga interesar y traer a alguien que esté dispuesto a hacer esa puesta en marcha de una compañía aérea en el mercado. Perfecto. Creo que esa es la realidad. Contra eso no hay dos opiniones. Cuando nosotros planteamos la Aerolínea Nacional de Referencia con una inversión inicial del Estado y la participación, perdón, que funcione dentro del derecho privado, es porque no veíamos la posibilidad de que apareciera un inversor. O sea, en la historia de la aviación comercial del Uruguay, salvo lo que hiciste vos en primera instancia con UR, lo que después intentó López Mena con BQB, y lo último de Leadgate, no hay inversiones en aviación comercial. Entonces, yo lo que pensaba es, en este momento tan particular, donde están cerrando las empresas aéreas, donde están quebrando la mayoría de las regionales,
o quebrar es una forma de decir, porque el capítulo 11 es un paso administrativo más que una quiebra, es un resurgimiento. Pero digo, no hay dudas de que si aparece un jugador, como decía Daniel hace un rato, hay que recibirlo con los brazos abiertos y darle todas las posibilidades de desarrollo y todas las facilidades de desarrollo. Esa no hay duda que sería la mejor versión. Pero digo, ¿hasta dónde podría llegar un plan de negocios de esa nueva posibilidad, Antonio? Bueno, yo te voy a poner un ejemplo bien claro. Cuando yo armo UR, mi principal inversor era un fondo inglés, era el segundo, en ese momento, el segundo fondo con mayor capitalización en mercados que operaba en mercados emergentes y el mayor tenedor de deuda pública del Uruguay. Y cuando yo hago el planteamiento y hago ese roadshow para capitalizar la compañía, ellos me dijeron claramente que en startups y con volúmenes pequeños ellos no invertían. Yo conseguí que invirtieran una vez que la compañía estaba funcionando. Entonces, por eso te digo, tener una estructura de empresa ya funcionando, aunque sea pequeña, lo que pasa es que para hablar de algo pequeño, de 3, 4 aviones, tenemos que hablar de una inversión de 40, 50 millones de dólares, lo hace mucho más atractivo para después sí traer a un inversor grande que diga, bueno, me meto porque la compañía funciona y yo lo único que tengo que hacer ahora es poner capital para hacerla crecer y para desarrollarla. El huevo y la gallina, ¿no? Exactamente, ese es un poco el tema. Lo que yo sinceramente no creo que hoy, en la situación actual, donde se está empezando a negociar el nuevo presupuesto para el quinquenio de este gobierno y donde va a haber imposiciones de recortar presupuestos, no, lo veo muy difícil, pero muy difícil, que el gobierno diga, vale, pues hay 50 millones de dólares para destinar para esto. Y lo otro es eso, salir de la región, plantearse en buscar socios fuera de la región, donde realmente diga, bueno, yo le abro a usted un mercado nuevo, con una posición geográfica estratégica, en el medio de esa media luna que va desde Santiago de Chile a Belo Horizonte, donde se sitúa casi el 50% del Producto Interior Bruto de Sudamérica, y donde están las ciudades más populosas, aparte de lo equivalente de las de Perú, Ecuador y Colombia, pero que genera ese corredor donde Uruguay está en el medio y donde puede aprovecharse de ese tránsito. Todo eso que hoy nos sobrevuela puede pasar por Montevideo, generando mayor comodidad, recortando los tiempos de viaje entre ciudades y bueno, eso es lo que yo humildemente entiendo que por ahí deben de ir el camino, ¿no? Para conseguir transformar en realidad y volver a tener una compañía aérea que la necesita el país para recuperar su turismo, la necesita para todo, para no quedarse fuera del contexto y aprovechar la excelente situación de imagen que tiene hoy en el mundo. Eso es indiscutible. Ramón, ¿cómo ves hasta aquí la conversación? Bueno, coincido plenamente con el razonamiento de Antonio, pero en el tema de la búsqueda de socios, yo sigo insistiendo en LAN, y digo desprofeso LAN y no digo LATAM. Perdonen la sutileza. Uruguay sería un socio confiable para Chile y para LAN, y LAN sería un socio confiable para Uruguay. El gran desarrollo que ha tenido el transporte aéreo comercial en Chile es realmente muy meritorio por la sencilla razón que Chile queda lejos del mundo. Volar desde Santiago de Chile a los destinos europeos te da Madrid y no mucho más. Porque no solo la distancia, que está en el límite de la distancia
hoy ya hay un par de aviones que podrían cubrir mayor distancia, pero sino que tiene la cordillera de los Andes en el medio. O sea, Chile está lejos del mundo. Y Uruguay podría ser una boca muy interesante para Chile para llegar a Europa. Por eso pienso que en la búsqueda que el socio tiene que ser externo, no hay capital nacional, ya hemos dicho varias veces, no existe un mercado de capitales nacional, y que el Estado vaya a invertir, olvídalo. Ningún político uruguayo va ahora a arriesgar su capital político metiéndose en camisa de 11 varas. Ni el oficialismo ni la oposición, ninguno va a levantar la mano. Pero la búsqueda de un socio externo, perfecto, y el razonamiento que hace Antonio es perfecto. Uno de la región tenés el problema de que vas a competir con él mismo, entonces puede llegar... Ya tenemos la experiencia con Bari. Sí, pero Brasil, Chile parte... no es Brasil, cuidado. Chile no es Brasil. No, Chile y los chilenos no es Brasil ni los brasileros. Pero vamos hay a un corte... tema, solo una pequeño, 2 segundos. Hay un tema, Ramón. Yo concuerdo contigo. Ahora mi pregunta es, cuando Uruguay lleva ya varios años sin compañía aérea, no olvidemos que la Pluna de Liga y cerró en el 2012, la situación de LAM en su posición financiera y de poderío no tiene nada que ver con la que tiene ahora, donde está peleando su supervivencia en la Corte de Nueva York. En términos prácticos, es muy complicado hoy para la TAM decir, ahora voy a abrir una compañía aérea en Uruguay. Muy complicado. Ya pasamos por la primera etapa tratando de averiguar qué es lo que puede explotar Uruguay en el mercado aéreo de la región. Ahora se nos va a presentar otro tema, que es qué modelo debe tener una aerolínea uruguaya, una eventual aerolínea uruguaya. Pero con respecto al tema anterior, estaba pidiendo la palabra Daniel Romagnoli desde Miami. Adelante, Daniel. Sí, y quiero manifestar mi opinión. Yo creo que, si bien todo es válido, hipótesis, presunciones, posibilidades y realidades tal cual lo que manifiesta el comandante Rama con respecto a algunos de los jugadores que la región tiene. Yo soy un convencido. Uruguay perdió algo que tenía muy preciado después de muchísimos años, como fue una empresa como Pluna. Y debemos pensar, si así lo quiere la administración actual, en una identidad propia, como decía bien un refrán que siempre llevo presente, poco pero mío. Hoy por hoy hay condiciones en el mercado muy aceptables para poder conseguir aviones por la gran cantidad de evolución de aviones que hay aquí en los Estados Unidos, en el desierto y en tantos otros lugares del mundo donde están estacionados porque las empresas los están devolviendo y los fabricantes no saben qué hacer con lo nuevo y todo lo viejo que está. De manera que hay condiciones bastante aceptables para conseguir equipos de vuelo de cualquier forma y hacer negocios muy convenientes. Y poco pero mío, una compañía que sea propia, en donde se vuele a los 3 o 4 puntos de conexión, que se establezca, que se forme, y entonces después de hecho, y después de formado, y después de estar operando, entonces hay condiciones y posibilidades de conseguir convenios, partners, acuerdos con otros transportadores extra la región, pero tiene que ir Uruguay a conseguir su propia identidad con una compañía propia. Lógicamente eso es un trabajo y una tarea política importante, pero yo creo que hoy por hoy el gobierno está convencido de que es parte de que se tenga una línea aérea propia. De ahí en adelante se pueden conseguir muchas cosas. Si Ojalá vamos a traer... estuviera convencido, Daniel. Yo ¿Cómo, no sé si está convencido. Creo que lo que tenemos que hacer es tratar de convencerlo con justamente con declaraciones y con opiniones como las de ustedes, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pienso de afuera. Si no tenemos algo propio, chiquito, propio, pero que tenga una identidad propia y que nos lleve por lo menos a los puntos de conexión, no vamos a poder arrancar nunca nada que tenga
algo autóctono, propio, y que los intereses que se prevalezcan sean los del Uruguay. Siempre vamos a estar sometidos y supeditados a otros intereses que sean de otra gente y de otros grupos, ¿no? Esa es mi opinión. Muy bien, gracias, Daniel. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Daniel, y fue lo que intenté explicar antes, de que lo ideal es que Uruguay tuviera, aunque sea pequeña, su propia compañía aérea, y explicar, como me pasó a mí con Uber, que facilita muchísimo luego conseguir inversores, cuando ya la empresa está funcionando. Lo difícil es, como dicen los americanos, encontrar angel investors que desde cero te capitalicen para armar la compañía. Entonces, claro, ahí es donde está la gran discusión, si el Estado uruguayo está en condiciones de hacer esa inversión primaria para poner en marcha la compañía aérea o no. Y no solo es un tema ya de, pues estamos hablando de que para montar una compañía con 3 o 4 aviones de medio radio que vuelen a Santiago, Sao Paulo, Buenos Aires, Asunción, si quieres, y Santa Cruz, por decir, conecto todas las capitales del área, necesitas 40, 50 millones de dólares de capital. No es una cifra tan grande. El problema es el peso político de la opinión pública, de todo lo que se maltrató el tema de las compañías aéreas en Uruguay, que lo veo como que es muy difícil, como decía Ramón, que alguien juegue su capital político en esta apuesta. El último año productivo de la pluna de Leadgate le dejó a la economía uruguaya alrededor de 250 millones de dólares. Y la cerraron en 2012 porque posiblemente iba a perder 20. Ese es un tema que hay que tratar de meterse en la mentalidad de los políticos uruguayos para que de a poco lo puedan ir asimilando. Pasemos al otro tema, muchachos. Comandante Rama, ¿qué modelo debe tener una eventual aerolínea uruguaya? Bueno, hoy hasta las compañías legacy, como se le conoce a las compañías tradicionales de red, utilizan un modelo de gestión del tipo de low cost. Hoy ya incluso compañías aéreas de bandera están utilizando modelos propios de las compañías de low cost, desde la venta del catering a bordo, yo pongo la tarifa, pero luego empiezo a añadir costes de acuerdo a los servicios que se quieren usar. Lo básico es en cómo se desarrolla la estructura de rutas de una nueva compañía, y para mí Uruguay, al no tener mercado local, tiene que ir a una estructura de red, de conexiones. Tiene que ir a un sistema donde yo sí vuelo a Sao Paulo y conecto a la gente uruguaya que quiera salir a través de Sao Paulo, pero también conecto a los de Sao Paulo, ya no solo con Montevideo, sino con Buenos Aires, con Santiago, con Asunción, si puede ser Córdoba, otras ciudades, para que tenga sentido, porque convengamos que nosotros podemos con solo mercado uruguayo, o gente que vuele entre 2 puntos, por ejemplo, y hablo de los 2 más grandes, a lo mejor Montevideo, Sao Paulo, y a lo mejor puedes poner un par de vuelos o 3 al día, y te va a costar llenarlos. Con Aeroparque a lo mejor más, siempre y cuando haya toda una revisión general de todo el sistema, en el sentido de poder bajar los costes para poderle competir al barco, ¿no? Porque si no, hoy por hoy es imposible. El transporte fluvial entre Montevideo y Buenos Aires se lleva casi 600.000 pasajeros al año, y el transporte aéreo nunca llegó a más de 250, 300.000. ¿Qué puntos desde la Argentina, sin tener en cuenta Buenos Aires, que se puedan incorporar a esa red? El tema de incluir puntos en la red, increíblemente depende del tamaño de la red que tú generes. O sea, yo puedo decir, me interesa volar a Neuquén o a Mar del Plata, por ejemplo. A Mar del Plata, vamos a poner Mar del Plata. No es lo mismo si yo pongo un vuelo a Mar del Plata, donde mi oferta es de conectar
con 2 o 3 destinos que si conecto con 14, porque indudablemente el volumen de pasajeros que yo voy a tener que vender en el segmento Mar del Plata-Montevideo, pues no es lo mismo que yo pueda vender 3, 4 pasajeros a esos 14 destinos, por destino, a que tenga que vender 40 y pico de asientos por vuelo en solo 2 o 3 destinos. Entonces, la posibilidad de incrementar esa red va a depender en la cantidad de destinos, de conexiones que tú ofrezcas. Siempre hablando del hub. Sí, por supuesto, siempre hablando del hub. O sea, no hay otra forma de hacerlo. No, porque no hay mercado. O sea, ¿cuántos pasajeros te crees que puedes sacar en un vuelo? Por poner el ejemplo que puse, Mar del Plata. Sí, claro. A lo mejor puedes sacar a Montevideo, sacas 3, 4 pasajeros por día, no sacas más. Ahora, si yo te conecto Mar del Plata con Madrid, con Miami, con Nueva York, con México, con Bogotá, con Quito, con Lima, con Sao Paulo, con Curitiba, con Porto Alegre, con Río de Janeiro, con Brasilia, con Fortaleza, con Recife, con Bahía, con Santiago de Chile, con Antofagasta, con Córdoba, bueno, Córdoba no, pues sería vuelo interno a Argentina, pero si tú haces una oferta de conexiones muy amplia, pues ahí sí puede tener sentido ese trayecto, si no... Claro, ahí estamos pasando a jugar a las grandes ligas, ¿no? Es decir, ese sería realmente el destino, o sea, el objetivo del hub. El objetivo del hub. Pero, por ejemplo, conexiones, o sea, siempre balanceadas teniendo en cuenta los dos grandes mercados que tenemos, porque todo el mundo habla del hub de Panamá, de Copa, pero nosotros no estamos ahí, estamos ubicados aquí en el sur y estamos entre dos grandes potencias como son Argentina y Brasil, y creo que ese es el juego, que a ver si estamos en lo correcto, y lamentablemente estaríamos de nuevo ante la misma situación. Dejamos pasar... Pero ahora nombraste Copa. ¿Por qué Copa puede tener 2 vuelos a Montevideo por día? No es porque la gente viaje a Panamá, porque hay 300 pasajeros que se mueven a Panamá. No, evidentemente que no. Lo puede hacer porque tiene una red de distribución que te cubre todo el Caribe, todo Estados Unidos, vuela a todas las capitales de América. Entonces, todo lo que sea trayectos de sur al norte o norte-sur, pues tiene sentido. Si solo volara Panamá y 3 sitios más, ninguna duda. No llena 2 aviones. Ninguna duda. Pero digo, a lo que voy es a lo siguiente. En ese equilibrio que estaba en tu plan de negocios original entre el inicial, digamos, entre Brasil y Argentina, se daban ejemplos como el que estuvo a punto de cristalizarse, que incluso tuve la oportunidad de entrevistar al gobernador cuando estuvo aquí, del vuelo a Trelew, ¿no? Es decir, de Pluna, que conectaba perfectamente con San Pablo. O sea, el pasajero que subía en San Pablo llegaba a Montevideo, hacía la escala técnica y entraba a la Patagonia por Trelew. O sea, esas son pruebas irrefutables de lo que se puede llegar a hacer con una aerolínea si se administra como se debe administrar y como todos sabemos que tiene que funcionar, y no presentarla en el espectro político, como suele suceder, como una nueva herramienta para que viajen los ricos, ¿no? Mirá, cuando yo me contacta la gente del IDE y me proponen que les haga el plan de negocios, indudablemente, independientemente de cómo terminó mi relación con ellos, es otro tema aparte. Ellos me plantearon, yo hice un cuestionario para poder construir ese plan de negocios y fallamos en lo básico en que ellos me dijeron, no, nosotros invertimos 170 millones de dólares, vamos a poner ese dinero de inversión. Yo les advertí, además de lo que yo entendía que eran las necesidades de caja que tenía Pluna en ese momento, y luego no fue así. Y cuando yo descubro eso es cuando me retiro de trabajar con ellos. Pero es verdad que ellos sí, al menos en la parte regional, intentaron seguir al pie de la letra el plan que construimos,
Y la prueba está que en un año ellos multiplicaron por 5 el número de pasajeros en tráfico regional sobre Montevideo. Independientemente de que yo no estaba de acuerdo con el avión que eligieron, que también es verdad que tampoco tuvieron muchas otras alternativas porque necesitaban aviones nuevos, los 737-200 ya no daban para más, y Embraer, por ejemplo, tardaba 1 año y medio más en entregar la primera aeronave, y aparte de que en una situación de no tener esa capacidad de inversión que habían dicho, el Bombardier costaba casi 1,5 millones menos que el Embraer, pero ellos en menos de un año, con los primeros 7 aviones, pasaron de 250.000 pasajeros regional Montevideo a 1,5 millones. Ahí tenés la prueba más fehaciente de que ese sistema funciona. Y nos queda para tratar como uno de los temas, el último tema que teníamos coordinado con el comandante Rama, el plan de la red de aeropuertos. Comenzamos, Antonio. Bueno, yo primero quiero dejar claro que no soy un especialista en aeropuertos, o sea, soy un usuario y por mi trabajo sí que es verdad que he usado básicamente casi todos los aeropuertos del mundo. Pero el tema viene por lo que a esta hora de actualidad, que ha salido ya aprobado en el Senado un plan nacional de aeropuertos internacionales. Yo a mucha honra me inicié como piloto en Uruguay y conozco el Uruguay. Y la verdad que tenemos, a excepción de los aeropuertos concesionados, que son Carrasco y Laguna de Sauce, el resto de aeropuertos están en bastante mal estado, con problemas de operación, ¿no? Cuando en algunos no hay gasolina, no hay combustible, en el otro no tienen bomberos, en el otro no hay control. Entonces, creo que es oportuno lo que está haciendo el Estado de decir, bueno, vamos a recuperar esa red de aeropuertos, no de todos, pero sí los más importantes o los que tengan más capacidad de desarrollo. Y la única manera de hacerlo es, otra vez, volvemos, no tenemos dinero para armar una pequeña aerolínea nacional de referencia, como te gusta decir a ti. Tampoco hay dinero para acometer toda esa reestructura, remodelación, hacer terminales nuevas, recuperar pistas, radioayudas, ¿no? Y el único mecanismo que tiene hoy el Estado para hacer eso es concesión privada. La pregunta ahí es, ¿a quién le podés concesionar los aeropuertos? Porque hoy en día, si sacás va a pasar como el avión, el famoso Hawker, ¿no? Llamo a remate o llamo a una licitación y son aeropuertos que no tienen tráfico, muy difíciles de hacer rentables. Entonces, ¿cómo consigues interesados en explotarlo? Y bueno, ahí surge, que es lo que se está comentando, de que el mayor candidato para hacer eso sería el actual concesionario de Carrasco y Laguna, en base a extender la concesión que hoy tienen en Carrasco, que es la que le hace rentable, y aparte también lo que te da seguridad, porque han demostrado seriedad y saber hacer las cosas, que en los últimos años es la única obra de la cual más o menos uno puede mostrar con cierto orgullo de estar bien hecha y que está bien operada, es el aeropuerto de Carrasco, sin lugar a duda, ¿no? De ninguna manera podemos pensar en 11 aeropuertos como tenemos, ¿no? 11 aeropuertos internacionales es un despropósito para el tamaño del país, ¿no? El tema yo creo que radica no en la cantidad de aeropuertos y otro de los miedos, me comentaba un amigo, el miedo de que concesionar esos aeropuertos hoy que gestiona Dinasia aumentaran los costos de operación, de las tasas de los privados que hoy los utilizan, sino que la clave va a estar en que la ecuación económica, indudablemente, al que va a hacer la inversión le tiene que ser rentable, y para que sea rentable va a tener que ir atada a la extensión de la concesión que hoy tiene Carrasco y Laguna, creo yo.
Según tu mirada, ¿cuáles serían, además de Carrasco y Laguna, los aeropuertos que valdría la pena acometer en esta nueva etapa? Y yo creo que Salto, por el potencial que tiene el destino termal, ¿De acuerdo? Rivera, que aparte al ser un aeropuerto binacional, creo que Carmelo, por el tráfico que tiene corporativo de Argentina, que les gusta ir a Carmelo y las inversiones que se hicieron. Y luego está Melilla, que es el tercer aeropuerto con más tráfico del país, Adami. Y a lo mejor, por tener algo más en el este, Melo. Eso sería, para mí sería... Y Durazno. Correcto. Sí, Durazno, ahí hay que partir de la base si se toma Durazno como Claro. solo como base aérea o como aeropuerto Claro. también civil, ¿no? Y yo creo, en mi opinión, que hay que trabajar mucho con los aeroclubes. En Uruguay, en el interior, hay muchos aeroclubes que están vivos, que no están muertos, que tienen un pequeño y viejo avión, pero que todavía hay peñas como en el automovilismo o grupos afines y entusiastas que están tratando de que esa actividad no se muera. Los aeroclubes en Uruguay están vivos y hay muchos, y eso es posible también que ayuden. Totalmente de acuerdo contigo, Daniel. El tema de la formación de pilotos y de la aviación deportiva que desarrollan los aeroclubes de Uruguay es básico para incrementar la actividad en el interior del país, ¿no? Ya que estamos en este tema, démonos una vuelta por la factibilidad de los vuelos de cabotaje. Estamos hablando de Salto, estamos hablando de Rivera, estamos hablando... ¿Sí? Yo creo que son dos destinos que son factibles de operar con avión. Hoy hay ciertas condiciones que mejoran, porque convengamos que el problema que había con Rivera y con Salto es en invierno con las nieblas, que son aeropuertos que no tienen procedimientos de aproximación instrumental que les permitan operar con normalidad en condiciones de baja visibilidad. Hoy con las aproximaciones con GPS ha mejorado un poco eso, pero indudablemente volvemos a lo mismo. Tenemos que tener aeropuertos que estén condicionados, que tengan las ayudas. Y no hablo de grandes terminales, de grandes mausoleos, ¿no? Estamos centros hablando comerciales. aparte de aviones hablo pequeños, ¿no? Sí, bueno, pequeño. ¿Cuál es el tráfico en autobús de Montevideo a Salto? Es tremendo, sí, pero digo... bueno, ¿cuál es el precio de un billete de Montevideo a Salto? Son 25 está muy cerca de lo que puede cobrarse por una pata de avión. Y bueno, pues yo creo que podría haber un servicio por la mañana y otro por la tarde-noche entre Montevideo Salto y Montevideo Rivera. Ahora, para eso tenemos que tener buenos balizamientos en las pistas en Salto y en Rivera, tenemos que tener un sistema de aproximación que nos permita y nos dé garantía de que a la mínima que baje el techo de la visibilidad podamos operar, y que las pistas estén en condiciones, que el servicio de bomberos esté en condiciones para poder operar con transporte aéreo, y ese es el tema. Y todo eso es dinero, volvemos a lo mismo. Y otra vez... Siempre he escuchado que los aviones ideales para esas rutas son los metros, están hablando de 20 asientos. ¿Cuál es tu idea al respecto? Porque cuando dije aviones pequeños, enseguida saltaste. No, yo vuelvo a lo mismo. Hoy las referencias que tenés es el tráfico que hay por carretera. Si vos mirás los números del tráfico por carretera, yo creo que se puede ir a un avión más grande que un metro. Que por lo menos podrías tener un ATR o un turbohélice que esté en el entorno de las 35, 40, 50 plazas. Es lo que sería el módulo que tiene hoy un avión, pero con alas. Y que en vez de estar 5 horas... tiene un ómnibus, pero con alas. Sí. O sea, el tema termas es increíble. Cómo teniendo la propuesta que ya tenemos, la oferta que ya tenemos,
Por ejemplo, un ciudadano que vive en la capital federal se tiene que trasladar en Flechabús, con esa cantidad de horas para llegar a Arapey, por ejemplo, cuando en un avión lo podría hacer en un rato, ¿no? Lo mismo que pasa con Porto Alegre y con todo el sur de Brasil. Claro, pero ahí, por ejemplo, mira, por ejemplo, eso, Salto está claro que está el tema de termas. Rivera hay un mercado de compras, es un poco variable porque depende de las cotizaciones de las monedas, pero hay un mercado de compras de ciudades del sur de Brasil que hoy, por ejemplo, lo hacen con Ciudad del Este. Van y compran en los free shops y no sé qué, se hacen el viaje y vuelven a sus ciudades. Sí, sí. Pero en el caso de Salto, específicamente, y ahí Ramón, que tiene más experiencia en temas de turismo, a lo mejor coincide conmigo. O sea, lo que hay que hacer es un trabajo también de promoción del destino. Y para eso, que es lo que más cuesta, yo lo intenté hacer cuando Uber y realmente me topé con una pared, excepto con un operador de hotel, es entender qué productos podemos poner en el mercado. Entonces, yo como compañía aérea puedo invertir en abaratar el costo del precio de venta del billete para desarrollar ese mercado, ese destino, pero necesito que me acompañe el hotelero y que me acompañe alguna organización de receptivo en el destino. De manera de que digamos, bueno, nosotros tenemos un mercado interesante para operar los fines de semana con turistas que les apetece ir a las termas, hacer sus circuitos de spa, de termal, el fin de semana, que es un turismo que puede pagar, que tiene una instalación hotelera. Eso está relativamente solucionado, Antonio. Tanto el Altos del Arapey como el Arapey Termal dan ese servicio de recogida en Salto. Hay que arreglar la carretera, ¿no? Que ese no es un problema de los hoteles. Claro, pero yo lo que voy es de que tú hagas un paquete donde, por ejemplo, no estamos explotando el turismo de la tercera edad. Y yo en esa época de Uber dije, yo pongo un Fokker 100, te hablo de 108 asientos, y los pongo y vendo el billete al coste, el mismo coste que vale el autobús. Ahora, ¿qué ponen ustedes en los hoteles? Y la mayoría me decía, no, ¿cuántas plazas me garantiza usted? Claro. Y le digo, y podemos hacerlo, que además meter a hacer un acuerdo a lo mejor con el Banco de Seguro, con el Banco de Previsión Social, donde se pueda financiarle a la tercera edad. Ese problema no existe, te lo puedo asegurar, Antonio. Hay una tremenda disposición de parte de los hoteleros de la región, no solamente de Arapey, sino también de Daymán. Hay mentalidades renovadas, hay gente que necesita, como el pan, que llegue la posibilidad de la conectividad aérea. Eso te lo puedo asegurar. Hay disponibilidad cierta en la región. Bueno, gente, vamos a hacer el repaso final porque se nos fue el tiempo, aunque parezca mentira. Te daba la entrada, Antonio, a vos, Ramón, así que... Bueno, respecto a este último tema que hemos tratado, creo que en el tema de los aeropuertos, el único que veo como posible y como muy interesante es Salto. La experiencia española de hacer aeropuertos que hoy son buen negocio porque son cementerios de aviones, entonces se ha convertido, y estamos hablando de España, un país, el tercer país del mundo en tráfico de turistas, y en el medio de Europa, el continente que mayor cantidad, abrumadoramente, mueve el turismo y mueve el tráfico comercial. Entonces, pensar otros lugares en Uruguay, creo que hay que mejorar las carreteras y poner un buen sistema de carreteras, pero el aeropuerto de Salto es interesante. Como tú decís, Antonio, yo veo que los hoteleros de Salto no son los de antes, los que yo conocí. Hay otra mentalidad. Me imagino las conversaciones esotéricas que debe haber tenido Antonio con los hoteleros cuando fueron hace tiempo ya, ¿no? Fueron hace 15 años, pero... Pero realmente... y
en aquel momento, yo he viajado varias veces a Salto, me resultaba muy raro que el salteño no usaba el avión, que era muy interesante, porque en una hora escasa estabas en Salto con un buen avión, un turbo pequeñito, pero muy, muy agradable el viaje, pero el salteño no, se hacía sus 5 o 6 horas de carretera y no usaba el avión. No nos olvidemos que los costes de asiento de avión, cuanto más pequeño el avión, más caros son. Correcto. Entonces, a lo mejor el tema está ahí también, ¿no? En que no hubiera un servicio confiable o que estuviera bien diagramado. Decía, yo puedo salir de Salto por la mañana a primera hora, hacer mi gestión en Montevideo y volver a Salto por la noche para el salteño, sino que siempre estuvo más enfocado para el que iba de Montevideo a Salto. Para el montevideano, exactamente. Entonces, si tú no, o sea, ahí tienes que poner un vuelo a primerísima hora de la mañana para que el montevideano vaya a Salto a hacer su gestión y para que el salteño venga a primera hora de la mañana a Montevideo. Siempre es de doble vía la cosa. Bueno, claro, rapidito, tengo que despedirme. Daniel, te agradezco por estar una vez más allí desde Miami en Portal de América Radio. Con mucho gusto, a la orden, un gran abrazo a todos. Antonio, cuando sea, esta es tu casa y mi gran gusto de estar reencontrándome contigo, lo mismo con David y con Ramón desde Madrid. Antonio, será hasta cualquier rato y hasta la próxima semana. Qué lío abrazo, que tienen los oyentes con los dos Antonio. Te estás refiriendo a Rama, ¿verdad? Sí, vos sos COVID-19. Bueno, muy bien, Ramón. Muchas gracias por estar allí. Muchas gracias, un gran abrazo y una alegría este diálogo como todas las semanas con Daniel, con David y en las sombras con Eliseo, el hombre de las sombras. Con el gran productor ahí, con Diego Rodríguez. Y David que está ahí dando vueltas también, pero hoy realmente la presencia de Antonio ha sido muy buena. De lujo. De lujo, sí. Muchas gracias, muchas gracias. David. Prometo visitarlos a todos. Espera, no te me adelantes, Antonio. David. Bueno, muchachos, un abrazo a todos. Ha sido un gusto. La verdad que es un aprendizaje muy bueno esto que voy llevando con todos ustedes. Chao, Daniel, nos estaremos viendo. Ramón, un abrazo grandote. Antonio, un gusto haberte conocido porque no he tenido el gusto de conocerte y ha sido un placer muy grande escuchar todo lo que has hablado y para mí una enseñanza muy buena. Y Eliseo, seguí ahí escondido, es mejor, así no tenemos gran problema. Un abrazo grande a todos. Y de Dieguito no nos olvidemos, ¿eh? No, Diego no, por favor, no. A ninguno de los dos. Estuvo el hombre de la tijera. Y debe estar dormido, Diego. Bueno, comandante Antonio Rama, para salir del lío de los Antonios. Comandante Antonio Rama, te agradezco sinceramente haber estado aquí y ojalá podamos seguir teniendo estas instancias de diálogo para seguir compartiendo con todos los seguidores del Portal de América y que fundamentalmente vos sigas estando también en la audiencia del Portal de América como sé que lo haces diariamente. Muchísimas gracias, un placer haber compartido con ustedes y el que aprende soy yo de gente que con la trayectoria que ustedes tienen y la experiencia tan importante que aportan. Y como dije, prometo tanto Miami, Santiago, Madrid y Montevideo, en cuanto esté por ahí visitarles y compartir. En Montevideo no tanto, pero siempre te está esperando el asado en Salinas, que hasta ahora no llegaste. Pues nada, Salinas iremos entonces.